Gracias a la abogada y recientemente electa asambleísta nacional del Ecuador, la señora Diana Jacome, o señorita. Buenos días, Diana. Bienvenida a nuestro programa. Kevin, muy buenos días. Robin, gracias por el espacio, la invitación. Muy contenta y quiero saludar también a todos los ecuatorianos que residen en Estados Unidos, en Canadá, por el respaldo arrasador hacia el presidente Daniel Noboa este domingo, cuando se desarrollaron las elecciones presidenciales y que fue un momento muy especial y decisivo para el futuro de los ecuatorianos, donde triunfó la democracia, donde el ecuatoriano, todos los ecuatorianos decidimos qué era lo que deseábamos para nuestro futuro y la elección fue Daniel Noboa Sin. Asambleísta, primero que nada, para las personas que no la conocen, la asambleísta es abogada de profesión, comunicadora, alta experiencia en radio, en televisión a nivel nacional en Ecuador. Y obviamente, Diana, entiendo que usted ha viajado, ha estado muchas veces acá en Estados Unidos, sobre todo en la época de campaña, promoviendo y apoyando al presidente recientemente electo con un poco más de 1 millón de votos de diferencia. A pesar de que ha sido cuestionado por la oposición, yo creo que el mundo y la gente, los presidentes, expresidentes de respetados, incluido el presidente Donald Trump, han reconocido ya esta elección como una elección válida. ¿Qué es lo que hizo la diferencia entre la primera vuelta y la segunda vuelta, en su opinión, Diana? Mire, a lo que usted menciona es importantísimo. Ya la comunidad internacional ha reconocido el triunfo del presidente Daniel Noboa y eso es importante decirlo. Donald Trump ya lo hizo el día de ayer, el presidente de Estados Unidos, entre otros mandatarios del mundo, felicitando al presidente. Los observadores internacionales también lo ha hecho, pero sobre todo el ente rector de las elecciones dentro de nuestro país y por supuesto, en el exterior también, como es el Consejo Nacional Electoral, se ha pronunciado y ha mencionado ya lo ha dicho de manera oficial, que el presidente de la República, quien ha ganado las elecciones de manera irreversible, es precisamente Daniel Noboa Sin. Una diferencia de más de 12 puntos de ventaja frente a los resultados de la candidata opositora, pues lo dan como ya el vencedor de la contienda electoral. Y sobre ello ya no hay vuelta atrás. Pero más allá de eso, es la voluntad ciudadana, la decisión de los ecuatorianos que se pronunció en democracia, que acudió a las urnas y decidió por el presidente Daniel Noboa. Son más de 13 millones de ecuatorianos que acudieron a las urnas y decidieron que están habilitados para sufragar y que decidieron de manera democrática. Es la voluntad ciudadana y contra ellos ya no hay vuelta atrás, reitero sobre eso. Mire, la diferencia entre la primera vuelta y la segunda vuelta. La primera vuelta estuvo llena de cuestionamientos y también de denuncias sobre la manipulación o la coacción en el voto de los ciudadanos. ¿Qué sucede ahí? El Consejo Nacional Electoral, precisamente sobre todas las denuncias que se vinieron recibiendo en la primera vuelta, sobre condicionamientos en el voto de vacunas, de pagos, de amenazas, decidió emitir una resolución para la prohibición o la restricción del uso de celular el momento que usted votaba. Y eso sucedió. Se impugnó por parte, imagínese usted, del partido contrario, porque no les convenía. Pero finalmente la Corte Constitucional de nuestro país, como máximo órgano de control constitucional, emitió su dictamen y manifestó que no era restricción de derechos el que no se use el celular. Usted únicamente cuando está con su papeleta no podía usar el celular para tomar fotografías y así fue y así se ejecutó el proceso electoral. Sin embargo, hubo ciertas excepciones donde se encontraron a ciudadanos tomando la fotografía y eso estaba prohibido y sancionado como infracción electoral. Ahora, entiendo Pero que, si me perdona, Diana, entiendo que hubo un mayor control, es decir, la cantidad impresionante. Una cosa que me ha sorprendido, y creo que nos ha sorprendido a todos, es que uno, la cantidad impresionante de voluntarios en todas las mesas que dijeron vamos a cuidar el voto, vamos a cuidar que no nos roben o que traten como intentaron, de lo que entiendo, hubieron varias personas intentando poner varias papeletas ya rayadas dentro de las lugares de votación, pero también creo que el llamado de un periodista como Carlos Vera, reconocido a nivel nacional e internacional, al voto del adulto mayor, creo que esto hizo una diferencia, creo que esto impactó el resultado de más de 1 millón de personas de diferencia en contra de la Revolución Ciudadana. Mire, ha sido importante el trabajo que se ha hecho en territorio.
sobre todo nuestro presidente, que no ha sido ese presidente de escritorio, sino un presidente que recorre todo su país escuchando a su gente. Y el impacto sobre el adulto mayor ha sido importantísimo. 1.3 millones de adultos mayores estaban habilitados para sufragar y ese respaldo de ellos fue esencial y fue fundamental para definir las elecciones. Por ello, nuestro agradecimiento a todos los adultos mayores que, pese a las circunstancias o dificultades, acudieron a las urnas precisamente a dar ese respaldo al presidente. Ellos ya vivieron la experiencia de lo que fue aquel gobierno de tantos años en el que solo se destacó por actos de corrupción y Ujú. no querían dejar esa herencia a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, y veíamos ahí algunos adultos mayores acudiendo con sus hijos, acompañados de sus hijos, de sus nietos, a los centros de sufragio. Y a mí también me tocó constatar lo mismo, tenía en la fila en la que yo tenía que votar a muchos adultos mayores. Entonces, el agradecimiento eterno con todos ellos por ese respaldo con el presidente, por ese respaldo de herencia hacia Ahora, las nuevas generaciones. esto Y mira, debería algo muy ser, importante perdón, Diana, que que le usted corte. mencionaba. Esto debería ser un llamado de atención para ustedes, los asambleístas, para este año, el año pasado, pasaron una ley que restringe porque en Ecuador pasó por muchos años el que solamente tenías que ser joven, menor de 40 años para poder trabajar. Todas las personas mayores de 40 no podían tener acceso a trabajos, no tenían siquiera acceso, es más, la publicidad súper denigrante, solo pedían mujeres, hombres con específicas cualidades, incluso físicas. Este tipo de comportamiento en el que por muchos años se practicó en este país, con esta nueva ley que pasaron el año pasado, podría cambiar. ¿Qué más hay que hacer por los adultos mayores y por la gente que ahora les entregó el voto masivamente a un presidente millennial que ha prometido cambiar el futuro del Ecuador? Bueno, hay muchísimo por hacer por nuestros adultos mayores. Ellos necesitan una vejez digna y creo que es importante, considero importante revisar cierta normativa para estar vigilantes sobre todo en la prestación de servicios de salud, que ha mejorado sin duda alguna, pero hay que hacer un análisis profundo donde podemos mejorar y eso lo vamos a hacer desde el primer día que empecemos nuestra actividad legislativa. Hay muchísimo, como le menciono, Kevin, mucho por hacer en todos los espacios. El presidente Daniel Noboa, eh, yo siempre digo, empezó barriendo la casa, poniendo la casa en orden, porque encontró un Estado que devino precisamente de una muerte cruzada entre el Ejecutivo y el Legislativo Ujú. para terminar un periodo presidencial que no había estado concluido, que no fue concluido por el anterior mandatario, pero viene un presidente joven que se preocupa por todos los sectores, aquí no hay excepciones, tanto el adulto mayor, el joven, las mujeres, todos son importantes para el presidente Daniel Noboa y nosotros como bancada DN, que somos y nos convertimos en una fuerza política importante dentro del legislativo, haremos lo propio también para todos los sectores de nuestro país, sin excepción. Una de las áreas importantes, ¿qué tanto se puede hacer o de qué manera se puede canalizar el que los millones de migrantes que vivimos fuera de Ecuador, en Estados Unidos, en Italia, en Europa, en muchos países, de qué manera se puede crear una ley o ustedes trabajarían en una ley para que muchas personas puedan regresar dignamente a sus países, puedan llevarse sus cosas, una ley en la que el ecuatoriano que tiene a lo mejor alguna posición económica con ventaja en otros países pueda invertir y decir con confianza, yo quiero invertir en el país donde nací, yo puedo abrir empresa, yo puedo volver sin temor a que se congele su dinero, que le roben, que le expropien, como pasaba con el socialismo del siglo XXI. Mire, primeramente hay que ordenar la casa, Ujú. hay que mejorar las condiciones del país para que los ecuatorianos también sientan esas ganas de regresar a su patria. No es fácil para quienes en algún momento decidimos salir de nuestro país con todo, ¿no? Dejando nuestras raíces, nuestra gente, nuestra familia o nuestros sueños, a emprender a un país extraño. Y esa es una de las características de nuestros ecuatorianos que residen en el exterior, su valentía sobre todo, su fuerza para empezar desde cero. Y lo digo porque lo viví en carne propia y también porque cuando fuimos a visitar a nuestros ecuatorianos que residen en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, vimos
esa valentía de nuestros ecuatorianos y también esas ganas de regresar en algún momento, que no pierden las esperanzas de volver al Ecuador. Pero para ello también es importante generar esa confianza a nivel internacional para que tengamos esa inversión extranjera, para que los empresarios digan, aquí sí hay cómo invertir, porque hay seguridad Ujú. jurídica, porque ahí sí tenemos estabilidad. Y eso es precisamente lo que ha estado haciendo el presidente Daniel Noboa, teniendo precisamente lo que yo le menciono, ese respaldo internacional. El riesgo país, mire usted, ha cambiado desde las elecciones de este domingo. Y eso implica también confianza económica internacional, el respaldo de líderes internacionales, a diferencia de lo que quería la anterior candidata, el respaldo de Venezuela. Imagínese usted, Ujú. a tener ahora un respaldo de un presidente de Estados Unidos, de los presidentes de otras naciones, que apoyan a un presidente joven que ha demostrado valentía y sobre todo honestidad para trabajar por el país. Claro que sí, los ecuatorianos anhelan volver a su país, anhelan, pero también bajo qué condiciones. Ujú. Hay que poner la casa en orden, hay que mejorar ciertas situaciones y también mostrarnos a nivel internacional como un país que puede brindar las seguridades y la oportunidad de inversión aquí para generar más empleo y que seamos un referente a nivel internacional. Y eso es lo que se está construyendo con un presidente que también ha manejado el tema económico a través de sus empresas, que ha generado trabajo, que sabe de lo que es importante en el ámbito económico y que también es un presidente que se ha formado en Estados Unidos y también sabe lo que es migrar. Y lo ha dicho cuando ha visitado Nueva York, sobre todo, donde se asienta un gran número de ecuatorianos. Mire, el trabajo no es fácil, tenemos muchas tareas en el país, pero por ello mismo los 4 años son importantes Ujú. para poder ir ejecutando el plan de trabajo del presidente y él lo tiene claro. Así que Asambleísta, el 24 de mayo va a ser un día importante para el país y para todos los ecuatorianos que residen en el exterior, que existe la oportunidad para regresar. Y nosotros también como asambleístas, ustedes tienen el representante del exterior, Alfredo Tamayo, que está también legislando desde hace ya algún tiempo por los migrantes, por los ujú. ecuatorianos residentes en el exterior y nosotros estaremos también trabajando por ustedes. Asambleísta, hay una de las preguntas que no puede escapar esta plática y gracias por permitirnos este tiempo importante. Yo sé, el 24 de mayo ustedes tomarán posesión ya de la nueva asamblea, pero hay rumores ya, se ha planteado y creo que es necesario posiblemente una constituyente. Revisar los temas de la constitución, hay muchas cosas que se hicieron muchos años atrás que beneficiaban al crimen, a la delincuencia organizada, al tráfico de drogas. Es necesario hacer estos cambios. ¿Ustedes van con fuerza a plantear esta constituyente? ¿Cuál es la posición suya frente a esto? Mire, el presidente ha mencionado la posibilidad de una constituyente de desarrollarse. Nosotros apoyaremos este proceso que es importante. Recuerde usted que la Constitución del 2008 fue creada precisamente a la carta y a la medida de aquel gobierno. De ahí deviene precisamente el Consejo de Participación Ciudadana, un consejo que hoy es cuestionado, Ujú. de donde observamos cómo manipulaban los concursos de las principales autoridades de control de nuestro país, porque en esa institución que se insertó en la constitución del correísmo, mire usted, se le da todos los poderes a una institución para que elija contralor, fiscal, procurador, defensor público, etcétera. Eso no puede seguir sucediendo. Y no Ujú. solamente eso, sino también la protección o el exceso, por así decirlo, de protección de derechos a los ciudadanos que incumplen con la ley Ujú. y los ciudadanos que se esfuerzan y los ciudadanos que trabajan todos los días desde muy temprano para salir adelante, ¿dónde quedan? Entonces, si hay un cuestionamiento sobre la máxima protección de derechos de aquellos delincuentes, sobre la gente que sí trabaja. Y el presidente ha sido claro, aquí me importa la gente que trabaja por el país, la gente buena, la gente que se esfuerza y no darle toda esa protección al delincuente, incluso cubriéndole los rostros y la policía nuestra que se esfuerza exponiéndose en los medios de comunicación. ¿Cree que es Hay mucho necesario? trabajo al interno, pero ojo, la constituyente tiene un procedimiento Ujú. que lo establece la propia Constitución en el artículo 444 y que tiene que pasar por un dictamen también de la Corte Constitucional y tiene 3 procesos de consulta a la ciudadanía. Esperamos que todo esto camine bien. Yo creo que
como muchos de nosotros, hay millones de personas en el mundo que estamos emocionados por esta nueva administración. Nueva no en el sentido de que el presidente no ha estado trabajando ahora. Sabemos que él ha hecho lo que muchos no han hecho en un año y medio, pero esperamos que Dios bendiga al país, que los nuevos asambleístas, que esta mayoría pueda conjugar el mismo verbo que el presidente y que puedan sacar adelante un país tan necesitado y hundido en pobreza, en miseria, en terrorismo, en narcoterrorismo, en delincuencia organizada, en tráfico de drogas, etcétera, por muchísimo tiempo. Esperamos que vengan nuevos días para todos y también que muchos migrantes que quieren estar en su país y no en Estados Unidos puedan regresar de una manera digna, con oportunidades de empleo, con oportunidades que les protejan, que les cubran y que puedan presentar y organizar un nuevo futuro para sus familias. ¿Cuál es su mensaje, asambleísta nacional del Ecuador, Diana Jacome, para todos los migrantes que estamos acá en Estados Unidos, en toda la región, a quienes escuchan a través de nuestra cadena de estaciones? Bueno, agradecer a cada ecuatoriano por la valentía, por haber dejado atrás sus sueños, pero que hoy existe la esperanza de un retorno, de que hoy tenemos un presidente que lo está entregando todo por el país, por cada uno de nosotros. Agradecidas eternamente con cada uno de los ecuatorianos que residen en el exterior, que no pierdan la esperanza de volver. Gracias por ese respaldo que le dieron al presidente Daniel Noboa este domingo, porque ganamos en Estados Unidos y Canadá. El agradecimiento eterno, porque ustedes a través de su voto le apostaron precisamente a ese futuro distinto, a ese futuro de oportunidades a través del presidente Daniel Noboa. Gracias eternamente por ese espacio de confianza ahora en la Asamblea Nacional, porque también votaron por asambleístas nacionales y por nuestro presidente. Estaremos pronto en Estados Unidos agradeciendo a cada ecuatoriano y no pierdan la esperanza y la fe de retornar a su país. Gracias. Si usted me Y a permite, ustedes Diana, también. si usted me permite, Diana, tengo un par de mensajes. Bueno, tengo muchísimos mensajes de los ecuatorianos que están escribiendo acá en nuestras plataformas, pero voy a leer un par de ellos. Dice: hola, buenos días, soy ecuatoriana y estoy feliz de que mi país pueda volver a abrir las puertas a todos estos ciudadanos ecuatorianos que han tenido que emigrar. Espero volver a mi país también, confiada y no preocupada de que cada esquina me puede matar, que estoy contenta y que vive el Ecuador. Dice otro mensaje, dice: saludos al asambleísta, gracias por sus palabras generosas, esperamos que todo vaya bien y que, como dice Kevin, Dios bendiga a nuestra patria. Sí, que asambleísta, hay mucho que hacer, mucho que trabajar, un compromiso grande y espero que viva el Ecuador. Felicidades. Que viva el Ecuador, que viva la democracia y bueno, vamos a trabajar junto al presidente Daniel Noboa. Un abrazo a todos los ecuatorianos. Gracias, Kevin. Saludos.